Buenas tardes. ¿Qué tal hemos comido? Bien. Bueno, gracias por acoger también este formato nuevo, ¿no? De adaptarnos también a las posibilidades y a las circunstancias y romper también la cuarta pared del aula, ¿no? Y tener otra manera de conversar y de encontrarnos. Siempre conversar alrededor de la comida es agradable, ¿no? Estamos más distendidas, más relajadas, pueden salir otras cosas. Y para mí hoy es un gustazo, pues, que tener con nosotros aquí a Agustina Calcaño, pues se ríe. Pues sí, es un gusto porque 5 años, 5 años, sí. 5 años, ¿no? Yo hace 5 años que soy docente en este máster, que la mayoría de ustedes han cursado, y, y bueno, pues es un placer porque Agustina fue alumna de esa primera promoción en la que yo di clase y además, pues sí, evidentemente con el tema que nos convoca hoy, es una alumna que trabajó conmigo, que hicimos el TFM juntas, Sí, que bueno, pues que fue junto con otras personas que están aquí, como Karen y, y, Cristina. y Cristina, algunas otras, ¿no? Que venís de otras promociones, de otros años, Leonela, que la veo por allá, María Victoria, pues que es un gusto el seguir reencontrándonos y tener este espacio pues para compartir los aprendizajes, para también intercambiar los lugares, ¿no? Soy yo también ahora la que aprendo, siempre os digo, con vosotros y en este caso más. Entonces, bueno, ya hemos comido. Presento a Agustina, es una más hoy aquí con nosotros y nos va a contar un poco, pues, las experiencias, el proceso. Y yo creo que es interesante tener sentada aquí a alguien que está donde estáis vosotras ahora, ¿no? Y vamos a estar libres de hablar, de conversar tranquilamente el tiempo que nos dé para hacerlo. Pues muchas gracias y bienvenida. Bueno, primero, estoy muy emocionada. Para mí fue la primera vez que vengo después de la pandemia. Yo me fui en el medio de la pandemia, o sea que volver al ITD en este contexto es un montón. Y más para esto, mañana me regreso a Buenos Aires, así que nada, es como un cúmulo de emociones y también viendo a compañeras, a Mónica, a Karen, a las chicas, así que sepan disculparme si me pongo medio emocional. Eh, la verdad que vengo aquí a compartir desde mi experiencia, desde las preguntas que me hago, que me hice a lo largo del máster. Eh, Como dijo Almu, yo hice la tesis con ella y actualmente trabajo en una organización que se llama Futuro Feminista del Sur, o la van a encontrar como South Feminist Futures, que es una organización de miembros transnacional del sur global. Estamos ubicadas en diferentes partes del sur, en América Latina, en África, en Asia, y soy la encargada de generación de conocimiento o construcción de conocimientos del sur global, algo así. La idea de hoy es contarles un poco, bueno, qué hago, cómo llegué hasta aquí y contarles un poco sobre, particularmente, incidencia feminista, sobre movimientos feministas. Ahí está el pañuelo verde, que es por la lucha ganada del aborto legal en el 2018 en Argentina, que es como la marca o el signo o el pañuelo que recorre América Latina y que recorre otras partes del mundo también. No devine feminista porque sí, o se va haciendo en el camino y me fui haciendo desde la práctica, desde la militancia, desde el participar en los movimientos, desde el primer paro. Y también haber pasado mi experiencia aquí marcó un montón porque fue dedicarme de lleno a ponerle foco y la cabeza en pensar desde una matriz de opresión, desde entender las interseccionalidades, el género como categoría de análisis. Y Almudena y mis compañeros que debatíamos todo el tiempo tienen muchísimo que ver en todo eso. Eh, y yo hice mi tesis, no sé si, bueno, la introducción, sobre mujeres en defensa de la vida, luchas corporales y resistencias territoriales contra el neoextractivismo en Argentina, para lo cual analicé la lucha y la trayectoria de 7 defensoras ambientales o luchadoras socioambientales del norte de Argentina y entender cómo impacta el modelo extractivista capitalista sobre sus cuerpos,
sobre sus territorios y también sobre su trayectoria de lucha, sobre los cambios y los roles, los nuevos roles que uno tiene que asumir a la hora de enfrentarse y de resistir contra eh, el poder opresor capitalista extractivista y contra, bueno, el avasallamiento sobre los territorios, sobre todo, porque esto es en zonas donde había extracción de minería, donde había corrimiento de la frontera agraria. No sé si alguien es de Argentina aquí. Una. ¿Y de qué países son? Así, rápido, así. Paraguay. Con Amuri, ahí estaba una de las. Venezuela. Bueno. México. Chile. Ecuador. Bueno, una variedad súper China. amplia y me imagino que algo conocer o deben saber sobre los modelos y los diferentes casos de extractivismo en cada uno de nuestros territorios de Latinoamérica, que son súper. Así que un poco eso fue mi tesis y eso me encausó eh, a conectarme con mujeres defensoras del medio ambiente en Argentina y empezar a acompañar su lucha. Y hoy soy parte también de una escuela de activismo feminista climático, en donde estoy con diferentes compañeras también de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de México, y en donde empezamos a hacer campañas de incidencia política, manifiestos, propuestas para pararnos y demandar imponer nuestra agenda, y no que la agenda no sea impuesta, digamos. Como les decía, yo trabajo en Futuros Feministas del Sur, que es esto, es una organización tendiente y es un proyecto político que busca recuperar el legado del feminismo de tercermundista. No sé si ya han visto el primer módulo, creo que ahí Sí. lo ven un poco. Del feminismo decolonial, del feminismo situado, busca recuperar varias de estas y volver a traer ese conocimiento para que nuestras prácticas feministas del día a día, para que los movimientos se nutran de esa historia, de ese legado de nuestras ancestras, que fueron quienes nosotros seguimos, estamos haciendo nuestra lucha gracias a ellas y poder recuperar todo eso. Entonces, un poco es reivindicar todo eso y siempre desde un feminismo situado, ¿no? Siempre desde donde estoy, desde donde hago mis prácticas, donde milito, donde me muevo. Hoy somos esas, como les dije, la sede está como en Sudáfrica, lo cual para mí, que yo no conocía nada de África más que un poco lo que había leído en el máster, fue una apertura mental muy importante, porque es encontrarme con otras categorías de análisis, es encontrarme con problemas muy similares, pero con contextos muy diferentes, entonces, en donde, bueno, la matriz de opresión de raza y de color es como algo muy presente y donde también tuve que adquirirlo en mi práctica. Y tenemos 5 pilares bastante como fuertes para mí, potentes, que uno es enfrentarnos a las hegemonías y hacer constantemente un análisis de las jerarquías globales de poder y entender que los sistemas de opresión están interconectados. Construir una nueva base de conocimiento para el activismo feminista del sur, que es esto, es recuperar los saberes, el conocimiento y la epistemología que nos ha sido borrada, invisibilizada, quitada, es recuperarla y revalorizarla, porque mucho, ahora sí lo puedo decir desde este lado, pero estudiamos todos los quienes somos latinoamericanos, estudiamos una matriz de educación europea sobre todo, y hay que recuperar todos los conocimientos indígenas, no solo ancestrales, sino lo que están haciendo nuestros colegas hoy en día, que está siendo situado y que está haciendo desde ahí, ¿no? Entonces, yo coordino esa área, coordino el área de generación de conocimiento o de recopilación. Después tenemos otra línea de acción que es reimaginar el desarrollo y es pensar en estos sistemas y alternativas al capitalismo. También en recuperar y revitalizar las estrategias de cambio y resistencia que las diferentes colectivas del sur y feministas y grupos y movimientos sociales están realizando para hacerle frente a la deuda, para hacerle frente al avasallamiento en los territorios frente al extractivismo, bueno.
Y por otra parte también recuperar el internacionalismo sur-sur. También tenemos una materia en el máster que es sobre cooperación sur-sur. Tiene algo que ver y no tiene algo que ver. Es una parte y no es una parte, porque la cooperación es desde los estados y acá estamos hablando desde construir y reconstruir las relaciones de solidaridad entre los movimientos. Hay, no sé, está la conferencia de Bandung, hay como diferentes hechos en la historia del tercer mundo, por decirlo así, o del sur global, para llamarlo de esta manera, que sentaron las bases para generar estas alianzas, cuando se da el proceso de descolonización en África y se da el panafricanismo, cuando se da el proceso de descolonización en Asia, la salida del Commonwealth, bueno, son todos como hechos que interconectados empezaron a generar un movimiento internacionalista del sur y es un poco intentar reconstruir esos lazos de solidaridad del sur, pero en este caso nosotras desde los movimientos feministas. Eh, Tenemos, bueno, como línea de acción esto, el Centro de Conocimiento Feminista del Sur, que los invito a compartir. Les invito a que todas sus producciones, o las que conozcan, de colegas, de amigas, de investigadoras, de periodistas, lo que quieran, lo pueden subir acá, mandan un mail o hay un formulario en la página y suben, o mandan un mail y me dicen, quiero que se sume esta información. Estamos armando un manifiesto feminista del sur global, así que también están invitadas si quieren a participar. Lo vamos a publicar, un primer borrador de eso se va a publicar en diciembre en el Foro Internacional de AWID, que es la Asociación de las Mujeres por el Desarrollo, y algo más me estoy olvidando, pero que va a ser en Bangkok en diciembre, así que vamos a presentar un primer borrador para hacer ese manifiesto. No es que nos sentamos un día y dijimos, bueno, vamos a escribir algo, sino que estamos hace 1 año y medio trabajando en un proceso de consultas regionales por idioma, porque el manifiesto está en 5 idiomas: árabe, español, inglés, francés y portugués, eh, intentando salvar las distancias, porque hay una de las cosas bueno, que nos pasa en todos lados del mundo, pero en el sur global es que tenemos diferentes idiomas, y aunque estos son los principales y son los que hemos heredado de la época colonial, pero bueno, eso es lo que por ahora nos podemos comunicar. Así que vamos a presentar un primer manifiesto ahí y la idea es tener una visión política compartida, desafiar a los sistemas opresivos, plantear soluciones desde el sur. La revolución ya la estamos haciendo y el cambio ya lo estamos haciendo, no es que estamos esperando a que nos venga la solución, sino que ya en los territorios, en los diferentes lugares, hay modelos alternativos al desarrollo actual, al modelo sistema que tenemos. Y, pero bueno, es poder también reivindicarnos y posicionarnos de ahí. Y también poder plantear soluciones o empezar a traer el paradigma descolonial e interseccional a nuestra práctica diaria y cotidiana, o al menos cuestionarnos. No hace falta que estemos todo el tiempo, yo a veces soy medio extrema, y estoy criticando y cuestionando todo el tiempo, no hace falta que sea todo el tiempo de esa manera, pero al menos traerlo y pensarlo, ¿no?, en clave de colonial. Bueno, perdón, hablé un montón, no sé si tienen alguna pregunta, algo. No quiero hacer como, pero si no me frena. Hablen. Un poco la idea era contarle esto. Uno de los primeros proyectos, si bien yo ahora coordino esto del Centro de Conocimiento, uno de los primeros proyectos que hice fue intentar hacer un mapeo de quiénes son o dónde están primero, en qué zonas, o en qué áreas, o en qué temáticas están las feministas, ¿no? O los movimientos feministas, o las resistencias populares contra el extractivismo, contra el capitalismo, dónde se ubican, dónde están. Y sobre todo entender cuáles son sus demandas, contra quiénes se oponen, contra qué sistemas, cómo se caracterizan y qué estrategias de lucha tienen, cómo hacen para enfrentar a estos. Y bueno, algo que más o menos encontramos hicimos entrevistas, hicimos como 40 entrevistas a 10 referentes por región: América Latina, Asia, el Caribe en particular, porque a veces el Caribe en América Latina está olvidado. Más que el Caribe tenemos el Caribe anglófono, francófono y en español, entonces también más las lenguas indígenas, o sea que es una mezcla que a veces nos olvidamos. Lo mismo pasa con el Pacífico, que también queda muy relegado, así que se intentaron tratar como áreas, como si fueran, dividimos en subáreas.
Pero un poco lo que encontramos es que los movimientos y resistencias feministas del sur, digamos, son luchas contra los múltiples sistemas de opresión y que los nombramos como el colonialismo, el imperialismo, el neoliberalismo, el extractivismo, el militarismo, la supremacía blanca, por sobre todas las cosas, el casticismo, el fundamentalismo religioso, el capacitismo y el cis heteropatriarcado, así como grandes sistemas de opresión que están interconectados. Hay un montón de palabras que yo no lo sabía, que las tuve que aprender, estudiar, hay un montón de cosas que no sé, pero lo importante para mí a pensarnos es que, o sea, que las feministas no es que tenemos una jerarquía por sobre otra, o los movimientos feministas no es que están, sí, hay algunos movimientos que están más dedicados a lo medioambiental, hay otros que están más dedicados a la lucha contra el fundamentalismo religioso, a la lucha por el aborto. Digamos, como que si bien tenemos un tema, por lo general intentamos no jerarquizar o la lucha de una es la lucha de todas, ¿no? Entonces eso es súper importante y que son esto, que son resistencias anticoloniales e interseccionales, esta intersección entre todas las opresiones. Y que no hay un solo feminismo, creo que lo deben haber visto en el módulo, si el módulo 1 sigue siendo el mismo módulo. Básicamente. Imagino que... Sí, ¿no? Nos quedó claro. Eso es eso, son múltiples, hay feminismo negro, afrodescendiente, campesino, indígena, popular, urbano, territorial, de jóvenes, de medio ambiente, hay un montón, pero la lucha es una sola, y para mí como que lo que hacemos todo el tiempo es esto, construir estas alternativas para un futuro medioambiental y socialmente justo, ¿no? En donde la reproducción de la vida está en el centro y no en la periferia, como suele suceder. Y bueno, sí que esto es como así una caracterización como muy rápida. La investigación que hicimos nosotros todavía no está publicada, quedó ahí porque está saliendo el manifiesto, así que igualmente muchas partes del manifiesto y en ese documento del manifiesto, y si entran a la web, que después se les voy a pasar, hay un montón hay un glosario, entonces hay muchas de estas palabras ya definidas, o al menos una definición que damos nosotros, ¿no? Y acá voy a poner como algunos ejemplos de movimientos feministas o resistencias feministas del sur. Me parecía interesante traer algunos ejemplos que eran transnacionales, digamos. Si bien hay muchos, bueno, está la marea verde en Latinoamérica por la lucha contra el aborto, como así una... Pero el paro feminista, que el primer paro fue en el 2017, contra todas las formas de violencia, para mí es como bastante representativo de intentar unir, intentar interconectar las luchas más allá del sur, del norte, de lo que sea. Y bueno, creo que en el mapa queda bastante claro, digamos, como el 8M del 2017. Y sobre todo por lo que dice acá Verónica Gago, que es una investigadora argentina que estudia mucho el paro, estudia la deuda desde un marco de política económica feminista, y dice que esto, que la huelga y el paro, el salirnos de dejar nuestros puestos de trabajo y salir a las calles de forma masiva, nada, frenó todo, frenó todo. Y la huelga se convierte en esta herramienta capaz de crear o pensarnos en un nuevo movimiento feminista transnacional, ¿no? Algunos años, estos últimos años, quizás tuvimos como algunos vaivenes, pero acá lo que dice Gabo es que las fronteras de lo que se define como trabajo se corren, reabriendo las nuevas experiencias y evidenciando su sentido históricamente excluyente, ¿no? Y permite pensar que hay más allá del patriarcado de salarios y regla heteronormativa. Amplía nuestras experiencias, nos amplía nuestras posibilidades de hacer y llevar nuestros cuerpos hacia otros espacios. Yo me acuerdo que la primera marcha que fui fue en el 2015, cuando fue el primer Ni Una Menos grande, y yo trabajaba en una organización de tecnología, en donde éramos mayormente mujeres, pero no había muchas políticas de género, no había nada de políticas de género, pero éramos varias, y cuando dejamos, dijimos, nos vamos a la marcha, todos se quedaron como, ¿qué pasa? Y aparte habíamos llenado de carteles
y ninguna era ni muy militante ni nada, pero haberlo hecho todas juntas y salir a la calle todas juntas y dejar nuestro horario de trabajo fue... Y, y para mí hoy sigue siendo muy importante. Hay quienes podemos hacerlo y hay quienes no pueden por una cuestión que no permite el trabajo y demás, pero es como sumamente importante. Y bueno, Verónica Gago, si les interesa, conjunto con Lucía Caballero, tienen un estudio de la deuda, que se llama Una lectura feminista de la deuda. Recomiendo ese libro, está muy bueno, es muy cortito. Y ellos estudian particularmente el paro feminista o la huelga como forma de resistencia, ¿no? Y de abrir. Y el libro este que estoy citando se llama La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo. Y esto habla, ¿no? De pensar la potencia como abrirnos hacia el deseo y hacia algo más, digamos. Y ese, perdona, Agustina, y ese Sí. está disponible en internet, te lo puedes descargar gratis. De Traficante de Sueños. El de la potencia feminista, vale, de cambiarlo todo. Sí. Está Los en dos. PDF. Una lectura feminista de la deuda también. También se puede descargar. Y si entran al portal este que yo les dije que armamos, también está ahí. Ah, perfecto. Y otro ejemplo, que es más actual, son las acciones globales feministas por Palestina, que no sé cómo vienen con el tema, pero en Argentina no, en América Latina se armó la acción global, se llama Asamblea Feminista del Sur Global por Palestina. Esta es un flyer que se armó específicamente para el 8M, para visibilizar acciones por Palestina en el 8M, que surge, es un entramado frente a estallidos sociales que se fueron dando en diferentes momentos en América Latina en los últimos 3 años, en Ecuador, en Perú, y bueno, entre el año pasado y este año en Argentina, se articuló toda una red de feministas por Palestina, en donde tenemos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, somos como 600 personas ahí, y donde estamos todo el tiempo visualizando, haciendo campañas, haciendo mucha pedagogía por la causa de Palestina, ¿no? Para mí esto está bueno también como otro ejemplo de movimiento transnacional, porque ahora, por ejemplo, la Acción Global hizo toda una alianza con un grupo queer trans de Palestina para poder empezar a generar esos. Y bueno, si no es el primer factor que nos complica, es el idioma. Entonces nos llamaron justo, se pusieron en contacto con nosotras, que como solemos ofrecer a veces servicios de interpretación para reuniones de solidaridad, dijeron, bueno, a ver, porque claro, entre el árabe y las compañías de América Latina que hablábamos casi todas español, y entonces el inglés, porque hay cosas que queremos decirlas en nuestro idioma, y el lenguaje también es político para hablar, y nada, yo el otro día también tuve que dar una charla, y la terminé dando en inglés, porque casi todas las presentadoras eran en inglés, pero una habló en español, y en un momento dije, bueno, me cambio porque te cambia la cabeza, no puedes decir las mismas cosas en tu propio idioma. Pero bueno, esta para mí es otra ejemplo de acción global o de movimiento transnacional como interesante. Y eso, hacen diferentes acciones en función de los días. Por ejemplo, esta semana es la Semana por Palestina, hay movilizaciones en varios lugares. También hay conversatorios. Bueno, si estuvieron este último año, se hicieron un montón de cosas. Sí, semanalmente. Y esta es otra que se llama la Internacional Feminista, que también es de Latinoamérica, pero es un poco más, por decirlo de una manera, institucionalista. ¿Por qué? Porque hay muchas, bueno, acá está Irene Montero, el año pasado se hizo acá un congreso bastante grande. En la Complu. Con que muchas de las miembros de la Internacional Feminista participaron. Hay varias miembros de México, pero por sobre todo son lideresas políticas, digamos, o son feministas que han llegado a sectores de gobierno y que se han unido tienen un manifiesto que está bueno y van intentando, tienen procesos de webinarios, de capacitación, si entran a su Instagram aparecen las diferentes propuestas, pero algo que surgió, me hizo acordar, es que este grupo en particular surge porque las feministas que llegan a los espacios institucionales, a los espacios de poder, digamos, al gobierno, se sienten a veces abandonadas.
por el movimiento, porque es como que te institucionalizaste, llegaste, vas a hacer las leyes o vas a ser parte de las políticas públicas y parece que uno se desconecta de lo que pasa en el territorio. Y bueno, un poco por eso se va formando, hay varias de Argentina, Chilenas. para no sentirse tan solas y para también hacer un movimiento fuerte para pensar también en política exterior feminista, por ejemplo, que es otra rama, que creo que también hubo un congreso hace poco acá sobre eso, de la Unión Europea y Latinoamérica. Pero este es como más, pero está, a mí, si después entran y ven el manifiesto, también proponen otra alternativa, proponen cómo hacer más sustentable, y son también quienes bancaron ahora un poco o apoyaron la campaña de la nueva presidenta de México. Acá les dejo otras organizaciones también. DON, que es Development Alternatives with Women for a New Era, es como la primera, una de las La gran red. primeras, que ahí está Jita Sen como una de las grandes autoras, que está buenísimo para leer, que está ese libro que se llama Desarrollo, Crisis y Enfoques Alternativos y Perspectivas de la Mujer en el Tercer Mundo, que es como fundante, a WID, que era la otra organización, y puse Capire porque es un medio de comunicación feminista que está bastante bueno, que tiene en francés, inglés y español y portugués, y árabe creo. Y dan noticias de todo el sur global, diversas, con una perspectiva y lectura feminista. Si quieren, tengo una lista enorme, les puedo pasar, porque para poder hacer el portal tuve que ir recopilando perspectivas feministas y de todos lados, pero Capire me pareció, y también porque ponen bastante arte. Hay muchos afiches, pósters eh, y demás. ¿Qué más? Bueno, acá lo que hice fue un poco estructurar o intentar como pensar en los tipos de estrategias, digamos, incidir, ¿qué es la incidencia feminista? O es intentar cambiar la estructura de poder, ¿no? O, bueno, resistir y proponer nuestras formas más justas de vida. Entonces, ¿cómo se hace? Digamos, acá intenté como hacer una especie de caracterización muy, muy amplia. Bueno, acá dice, propuestas de estrategias para la transformación estructural de las condiciones de opresión de las mujeres y de las personas trans, LGTBIQ, queer. Lo tomo directamente de una cita, pero... y hay diferentes estrategias. Antes hablaba del paro internacional como una estrategia de huelga y que se convirtió en un objeto de análisis específico. Después también para mí es importante los espacios de encuentro, que son los encuentros regionales e internacionales de mujeres. No sé si alguna tuvo la oportunidad de ir a un encuentro internacional, a un encuentro feminista latinoamericano, las de América Latina. El año pasado, se hace cada 3 años, el año pasado fue en El Salvador. Fue muy interesante ir al país de Bukele a tener, a tener una... Era Un una ciudad encuentro feminista, feminista. éramos 1500 feministas encerradas en un hotel gigante que no entendíamos nada, 3 días. Se hace cada 3 años. eh, está muy bueno. África tiene también sus propios espacios, tiene sus congresos panafricanos, tiene sus revistas, digamos, cada tradición y cada región va teniendo. DON, por ejemplo, que es la organización que yo decía antes, suele hacer como más nexos entre regiones, un poco lo que nosotros desde Futuro Feminista del Sur estamos intentando hacer. Y también hay como encuentros más internacionales. El Foro Social Mundial, por ejemplo, también es un espacio en donde feministas de diferentes países se encontraban. También en las diferentes, bueno, por el máster tienen que haber estudiado la COP. Todos los espacios donde, o todas las cumbres internacionales tienen su contracumbre, en donde las feministas nos encontramos, donde se pone, y ahí también se empiezan a construir lazos de solidaridad y encontrarnos que somos diversas pero no dispersas. Eh, y ahí hay varios encuentros. Después campañas de comunicación globales y regionales, como esta la que yo les nombraba antes de Palestina. Manifiestos, posicionamientos y declaraciones. Eh, por ejemplo, como les decía antes, la Internacional Feminista tiene su propio manifiesto de demanda de posicionamiento político. Yo, por ejemplo, que soy parte de la Escuela esta Feminista de Acción Climática, también tenemos nuestra propuesta y nuestras demandas que vamos actualizando, ¿no? Porque eh,
aparecen nuevas demandas o aparecen nuevas formas de acción y hay que ir actualizando, pero y hay varios, y si van buscando, cada colectivo va armando su propio manifiesto. Acciones culturales, creo que un ejemplo claro es el de las tesis en Chile, no sé si alguna ha visto, ese está bueno para verlo. Es cortito, son 3 minutos. Lo trajeron a clase el otro día, ¿verdad? Y así como acciones culturales digamos, hay un montón. Después hay un montón de redes, ¿no? Acá está, bueno, la Solidaridad Transnacional por Palestina, que es lo que decía de la acción global, está la Asamblea Feminista, y después también hay otra parte que para mí es muy importante, que es generación de conocimiento, investigación y educación popular y pedagogías y políticas. O sea, todo el tiempo, o sea, las feministas, como que la teoría y la acción están todo el tiempo interrelacionados. No es que estudiamos y porque estudiamos después vamos a intentar a ver qué es lo que pasa en la práctica, sino que el territorio y lo que nos pasa el día a día nos alimenta y eso genera, y teorizamos sobre nuestra práctica. Entonces, dentro de los movimientos y dentro de las organizaciones, dentro de las colectivas, todo el tiempo hay procesos de formación, de autoformación, de aprendizaje, de intercambio por esta construcción de lazo de solidaridad y de cuando te encontrás una defensora ambiental de África que está luchando contra el fracking o una minera, es bastante similar y es muy se te ilumina mucho cuando entendés, pero le está pasando lo mismo. Y, o sea, es la misma demanda en la otra latitud, pero es la misma demanda. Entonces, esos encuentros también nutren un montón. Y ir aprendiendo e ir sistematizando ese conocimiento, como ir llevando todo. Y por eso estos procesos de educación popular, de pedagogías, de políticas, eh, de ir documentando. América Latina tiene una gran tradición esto en educación popular y en documentar sus movimientos, pero a veces el día a día de la militancia lo impide y es complicado, y se vuelve complicado. Pero bueno, eso se va pasando de generación en generación y como una va aprendiendo. ¿Qué más, qué más, qué más? Y lo que les decía antes, que para nosotros es importante como armar nuestras propias agendas y que no la agenda esté marcada por los eventos internacionales, eh, por estos eventos como la COP, como las asambleas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ahora tenemos el Summit for the Future, creo que ya fue, me parece, o está por ahí, pero ahí se marca un montón de agenda, como que nosotros podamos imponer nuestra agenda, o al menos si no, tener nuestra agenda en paralelo. Sucede, no es que nos vamos a tener, o sea, somos parte del capital, estamos dentro del capitalismo, a veces es muy difícil salir, pero poder hacer convivir y marcar nuestra agenda y darnos prioridad y armar esa agenda compartida. Eh, bueno, descolonizar y el desmantelamiento de las estructuras de poder imperialistas, revolución económica, construir esta economía solidaria y otras formas alternativas de desarrollo, la soberanía de nuestros cuerpos, eh, la liberación de la tierra, que es la justicia climática y la restauración ecológica y la reparación, que bueno, no sé si ya tienen la materia de sustentabilidad, sí. Y ahí está, y ahí se habla de lo que es reparación. No sé si se está hablando de reparaciones. Cuando nosotros vimos el máster, no lo habíamos visto para mí. Pero ahora y todo, como nos vamos a morir pronto por el aumento del cambio climático, ahora se empieza a hablar de las reparaciones, del fondo verde, de la plata que va hacia Latinoamérica, hacia África, hacia no, de la compra del bono, bueno. Y ahí hay todo un movimiento sobre justicia restaurativa y reparaciones que es sumamente importante. Y es donde los pueblos y las comunidades reclaman lo que es justo, o sea, la restitución de sus bienes, de sus territorios. Y ahí hay todo un paradigma. Ahí está el Pacto Ecosocial del Sur, que también lo pueden buscar, que tiene también un manifiesto, está buenísimo. Es un movimiento con una perspectiva feminista, pero más movimiento social más grande. Y el acceso a la tierra, que es algo que en América Latina y en África es bastante importante. Y bueno, también esto que decía antes de construcción de solidaridad, feminista y espacios.
Creo que no tengo más diapositivas. Acá le pongo un poco más de bibliografía, tengo más, pero nada, puse esas dos y si no me piden y lo que quieran. Eso es lo único que cité, pero después hay las que había puesto. Bueno, muchas gracias, Agustina. Qué bueno. Tenemos acá la mitad de la clase que ya ha dado algo más de movimientos y la otra mitad que no, ¿no? El grupo A sí dio ya el lunes movimientos y algo de esto, el grupo B no. O sea, tenemos, entonces desde donde estén y como estén, si hay algo que quieran comentar, preguntar o incidir en que ella pues desarrolle un poco más o bueno, abrimos así como conversa, no solo hacia Agustina, que la podemos dejar también que beba y descanse, sino pues hacer un poco más de reflexión común porque han salido muchísimos aspectos, ¿no? A mí uno que siempre me sale y que me parece fantástico y que lo digo siempre en clase, lo sabéis, es lo de en el proceso se hace el cambio, ¿no? Y es en el proceso me convierto en feminista, en el proceso surgen las cosas. O sea, parece que muchas veces tenemos como una idea del cambio social o de la movilización o de la acción política muy consumista, ¿no? De voy a consumir esta etiqueta, entonces voy a llegar allí y me va a solucionar esto. Y muchas veces estamos haciendo las cosas y ya se están haciendo. Quizá no tenemos muy claro que vayan a salir como queremos, quizá no tenemos muy claro que el futuro vaya a ser este y así medido y pesado, pero la gente está haciendo las cosas ya. Y eso frente a un panorama también muy militarista, sí, muy desesperante, ¿no? Muy de, además de backlash, de resistencias fuertes a los avances feministas, creo que es algo también de importante. otra cosa de lo que me dice es captura de empresarial y digamos y de todo lo que es los think tanks y la filantropía, como captura corporativa de los territorios, que es la entrada. En América Latina eso es bastante claro, de las empresas y de los grandes conglomerados económicos a la privatización de los bienes públicos, a la privatización del espacio, de todo. Y eso se nota, a veces como que eso a veces para mí pasa medio desapercibido. Yo no lo tengo tan estudiado, pero por lo que voy leyendo, es como algo que a veces sí, parece que no está. Que una mano mágica vino hoy y no existe más este espacio público o se privatizó tal cosa y no. Y hay intereses y hay élites gobernantes de nuestros países que tejen relaciones para que eso pase y que también son corporaciones globales. Y eso es, que esa interrelación entre actores de poder muy importantes, que uno no los ve, pero están ahí tejiendo y haciendo, y es como, es fuerte. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Algún comentario? Sí, por acá. Muchas gracias, primero. Mi duda es siempre sobre financiación, o sea, sobre todo porque entiendo que muchas veces cuando eres una colectiva muy pequeña, feminista, suele ser como autogestionado, pero en una estructura como es en este caso South Feminist Futures, o sea, ¿cómo os financiáis? Porque también esto es trabajo, o sea, incidencia política es trabajo, armar congresos o no armar congresos es trabajo, entonces, un poco por ahí. Sí, es la pregunta de todas. Sí. Nosotras en realidad, bueno, mis jefas, las coordinadoras del proyecto, yo, digamos, en el mundo de la cooperación internacional lo deben saber y también de los actores de filantropía hay un montón, hay fondos diversos y nosotros intentamos ser financiadas o buscamos financiamiento en fondos que quizás o sea, que intentamos que estén alineados con nuestra ideología o nuestros valores o nuestros principios. ¿Quién va a financiar a alguien que está diciendo que quiere acabar con todo? ¿Viste? Es como medio. Igual pasa, o sea, financian y hay un montón. Pero, por ejemplo, nosotros ahora creo que estamos financiados por OSF, que es Open Society Foundation, y por otra fundación que se llama Hewlett Foundation, que no la conoce mucha gente, pero que financia grandes, no financia grandes organizaciones, pero tiene una agenda más como progresista. Y también hay fondos, eso lo pueden buscar, hay fondos feministas. Frida es un fondo feminista. Calala es un fondo Calala feminista. es de América Latina. Próspera es como la gran red que nuclea. Después hay fondos de mujeres. En Bolivia hay un fondo de mujeres.
En Argentina hay un fondo de mujeres que financian específicamente Acciones feministas. a acciones feministas y con determinados valores y que más o menos vos rastreás el dinero, podés rastrear de dónde viene, Y digamos. que es muy importante porque no trabajan con las fórmulas estereotipadas administrativas que tiene la cooperación al desarrollo habitualmente, que hace que más de la mitad del fondo se queden en la propia organización para gestionar la propia organización, para justificar el uso del dinero, para, ¿no? Que es perversa, ¿no? O que muchas veces también condicionan la agenda a tu agenda, ¿no? A la agenda que ellos tienen como financiadores. Estos fondos feministas, que muchos llevan poco tiempo Sí, hay funcionando, muchos que son más nuevos. llevamos 15 años como mucho con este tipo de fondos, precisamente permiten bastante autonomía en la realización y uso de esa financiación, ¿no? Y también nosotros, por ejemplo, en la organización de Argentina, que se llama Fundación Plural, es la que estoy también allá, nosotros, por esto de que trabajábamos con las comunidades indígenas y con varios grupos de mujeres que no tenían la estructura, la formalidad, ¿no? Claro. En Argentina se llama personería jurídica, pero es como, no sé, el RUT, no sé, acá Sí. se llama RUT, o El BIP. el BIP, o El bueno, FIP. El FIP, nosotros ahora Código de Identificación Fiscal. Eso. Nosotros ahora medio que se está transformando la organización en como si fuera una especie de fondo con, que le permite, con características flexibles a la hora de bajar donativos. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué nosotros imponer en qué van a usar el dinero las comunidades, o en qué va a usar, en qué actividad, en qué no. Y hay un montón de cosas que no se pueden justificar, porque no existen, porque no están, porque falta el papel. Entonces, como corrernos un poco de la lógica más de sí o sí tiene que ser un financiamiento para este proyecto, con este objetivo, de esta manera, y darle más flexibilidad a, a, a quienes van a hacer las cosas, digamos, a quienes están en el proceso y están haciendo la práctica. Es bien interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de la colonización, también hablamos de este tipo de prácticas. O sea, cuando yo obligo a un grupo de personas que vienen trabajando y peleando por una cuestión a tomar una forma jurídica, a tener que abrir una cuenta bancaria, a tener que rendir rendimiento de cuentas a través de una forma que es la mía, estoy imponiendo mi mundo por completo. Y al final la dinámica de esa organización que estaba centrada en sus cosas acaba subsumiendo, ¿no? Y esto es, el otro día lo hablamos en clase, ¿no? Todo el periodo de ONGización, ¿no? Que ha llevado a que muchas de las organizaciones dejen de tener el objetivo que tenían y funcionen más como captadores de fondos internacionales para cumplir una agenda que no es suya, que es la que te van imponiendo, y que la mitad del trabajo y el tiempo se dedica a justificar el dinero que te han dado los donantes, que funciona así, ¿no? Veíamos que esto surge como una alternativa que se habla mucho a finales de los 90 de poder generar espacios de otra manera en los que la autonomía de las propias organizaciones siga funcionando y no estén solo al ritmo, además, anual, tal, de gestión burocrática, del marco lógico, del del no sé qué, que es todo lo que tienen que tener perspectiva interseccional. Hay muchas organizaciones o colectivas que no se dicen feministas, por ejemplo. O sea, trabajamos no quieren el nombre, no son, porque no dicen ese nombre, porque no se quieren reconocer. Y a veces feministas en un espacio de grupos de mujeres es bastante mal visto. O sea, porque no quieren, porque no se quieren reconocer de alguna manera, porque hay un discurso, por lo que sea, pero que están haciendo prácticas de liberación, ¿no? Y alternativas. Entonces también a veces cuando nos bajan un proyecto, digo nos bajan porque es como uno recibe la plata desde arriba, pero cuando te bajan te dicen no, tiene que tener marco lógico, perspectiva interseccional de no sé qué, de no sé cuánto, y es como que uno se tiene que poner a estudiar para poder aplicar algo que quizás no condice con lo que... Entonces ahí también hay como una colonización de saberes, por decirlo de alguna manera. Sí, se imponen lógicas, ¿no? De funcionamiento que arrasan, ¿no? Y lo que van creando es una mismidad y van acabando con todas otras formas de... Lo hablábamos con el cuidado, ¿no? Bueno, pues el cuidado o es el Estado, o es el mercado, o es la familia. Bueno, ¿y qué pasa cuando es la comunidad? Ah, no, espera. ¿Y el CIF? No, es la comunidad, o sea, es una red de mujeres que se están soportando para generar... Ah, no, 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 pero esto se sale del esquema, ¿no? Bueno, ¿y por qué no ampliamos el esquema? Es un poco en esa línea en la que se está trabajando, ¿no? Después de pues, periodo muy intenso de ONGización en los 90, que llevó a mucha crisis también, ¿no? Y a mucha cooptación de agenda.
Yo creo que hay otra cosa interesante que has contado, que es el tema de una red formal, ¿no? El tema de la red de la Internacional Feminista, con esta idea de, o el abandono del movimiento. Esto ha estado, también es un clásico desde los años 80, desde la creación de las instituciones para la mujer, para la igualdad, o feministas o de género, Claro. ¿no? Que es esta idea de, bueno, una vez que uno sale del movimiento y se mete en el Estado, igual la dinámica del Estado, la dinámica de la política formal, la dinámica del gobierno, te atrapa, es otra dinámica, no es la dinámica de la calle, de los movimientos sociales. Y se genera esta idea de cooptación, ¿no? Y de pérdida de... A las mujeres les cuesta mucho llegar, en este caso, a esos cargos, y cuando llegan, la versión crítica de los movimientos, que tiene que seguir ahí, también supone un yo no soy, o sea, en los espacios institucionales le van a decir, tú no eres de aquí. Y los espacios de los que provienen le van a decir lo mismo, tú ya no eres de aquí. Entonces estas mujeres abandonan la política fácilmente, salen rápidamente de la política porque reciben mucho machaque por los dos lados. Entonces es una de las cosas por las que es muy difícil que las mujeres, a pesar de tener cuotas, paridades, y mil políticas para que se quedan en la política. En países como Suecia, como Islandia, siguen saliendo, no aguantan más de 2 legislaturas, se van, se queman. Y eso en los grandes tal. Cuando hablamos de política local es antes. Muchas no acaban ni una legislatura, porque no aguantan la presión y la violencia que reciben y la soledad Y las campañas. O y sea, las ya la campañas de campaña. hostigamiento, ¿no? Entonces, todo ello hace que sea muy difícil mantenerse. Entonces, no cambiamos la política, nos absorbemos a una política que no nos gusta, no soportamos a las que llegan, no tenemos, acordaros que los que vimos lo de movimientos, ya estuvimos hablando del inside outside, ¿no? Trabajar dentro y fuera, no ser tan puristas a veces con los espacios, ¿no? De, es que si estoy en el movimiento todo es bueno, es que si estoy en el Estado todo es bueno, pues no, en el Estado se hacen cosas horribles, en los movimientos sociales se hacen cosas horribles, en todos los lugares vivimos en este mundo que a veces es muy horrible, ¿no? Y otras veces es muy promisorio, que yo creo que es la otra parte interesante, ¿no? No sé si hay por aquí. Gracias por la charla, estuvo súper interesante. Me quedó un poco sobre la recuperación de saberes ancestrales en comunidades y la duda sobre cómo compatibilizar eso con una agenda feminista. Sobre todo me quedé pensando, recuperar saberes ancestrales también es recuperar el rol de la mujer en las comunidades, que de repente es truncar la primaria por las necesidades de la comunidad, o el rol que no pueden ejercer a nivel político, o que el líder tiene que ser necesariamente hombre. Entonces, ¿cómo compatibilizar esa recuperación con la agenda o con los objetivos feministas? Como que al menos, digamos, es un problema, o es uno de los grandes desafíos, problema no, vamos a ver desafíos, ¿no? Que las estructuras de las organizaciones en algunos sectores comunitarios, no en todos, digamos, no en todos los países, no en todas las regiones. Hay regiones donde las mujeres son súper lideresas. En África, en Sudáfrica, las comunidades en las que estuve, como que el rol de las mujeres es súper potente. En el norte de Argentina no, ¿no? Entonces tenés que trabajar ahí. Para mí como que recuperes lo ancestral no quiere decir que no puedas, o sea, que son procesos que se dan en paralelo, digamos. La recuperación de saberes ancestrales o volver a poner en valor y resaltarlo no tiene por qué ir en contra de empezar a pensar, a repensar dentro de las comunidades las estructuras de toma de decisión, de distribución del poder dentro de esas comunidades. Y también es una decisión propia de la comunidad, o sea, de la comunidad, del territorio. Eh, en algunos proyectos de los que participé con algunas organizaciones que son mixtas, o sea, que hay hombres y mujeres, eso, a veces hablar de feminismo no se puede, se habla de otra cosa, se piensa de otra manera, lideresas que van tomando más espacio, pero que también el patriarcado, ahí tenemos muchas visiones, ¿no? Dónde está el entrecot para atacar, dónde empieza, dónde no. Pero no es que antes de la colonización no había patriarcado. O sea, Rita Segato, ahí tenés como diferentes visiones de decir que hay muchas comunidades donde ya estructuras patriarcales existían previo a la colonia. La colonia o el proceso de colonización reforzó todas esas estructuras y vino a imponer otras prácticas avasallantes. Pero, pero hay algunas estructuras que ya estaban o que son otras distribuciones de poder o que no había esa diferencia entre hombre y mujer.
Entonces, para mí, como que son dos cosas que van de la mano, que no tienen por qué ir uno contraria a la otra. Y también es, o sea, lo que sucede, al menos en lo que yo veo en Argentina, es que las comunidades están todo el tiempo siendo castigadas, avasalladas. No sé, en el sur, en la Patagonia, los mapuches los sacan de su territorio, los persiguen, los quieren matar, o sea, todo el tiempo. Entonces, la recuperación de esos valores ancestrales y de esas cosas la hacen todo el tiempo. En el acampe, en su ropa, en seguir hablando mapudungún, en usar las ropas que utilizan, en luchar porque nuestro encuentro, por ejemplo, que ahora es este fin de semana, que viene ahora, el Encuentro Nacional de Mujeres, sea encuentro plurinacional de mujeres, porque Argentina no es una nación uniforme, sino que hay pluricomunidades. Digo, eso es todo el tiempo. Y desde las comunidades en realidad son, por lo general lo hacen. Ellos están todo el tiempo pasando el saber, un saber más oral y quizás no sea tan escrito en algunos casos, en otros sí. Por eso se va haciendo todo el tiempo. Lo otro que hablé al principio también de recuperación ancestral era más de poder recuperar ese legado y poder identificar esos referentes feministas o referentes sociales, digamos, hay un montón, no tiene por qué ser siempre mujeres, digamos, o personas trans, que generaron y que marcaron y de donde aprendemos, ¿no? De donde aprendemos y de donde sacamos ideas para pensar nuestro futuro y para lo que queremos. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? ¿Un tema que os apetezca que salga, que esté ahí, que os haya tocado? ¿No? El tema de la incidencia transnacional, sí, por favor, Mateo. Yo creo que es un tema que vamos a llegar en clase mañana probablemente. Pero un poco en todas estas luchas y organismos, ¿cuál es la perspectiva del rol de las personas no mujeres o mujeres trans en esa parte de la lucha? Como, ¿a dónde entra en la ecuación o qué roles funcionan para que la lucha siga? La agenda trans es parte o sea, la agenda trans o la agenda no binaria, por decirlo de alguna manera, es, digamos, suele ser, hay organizaciones en donde en donde está más presente y otras en donde menos, digamos. El colectivo, o sea, la agenda para mí va hacia eso, para eso hay que incorporar más, hay que incorporar más a las personas trans en los movimientos, no hay que, hay en algunos movimientos sí, todavía hay muchos conflictos de no incorporar, bueno, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina es el ejemplo, porque se dividió el encuentro porque no querían dejar a las personas trans en uno que yo fui, fue horrible, como no querían ponerle plurinacional y querían sacar a las comunidades indígenas, parecía que solamente que, no sé, eras una mujer urbana, blanca, que podía hacer un encuentro, y no, es lo mismo. Son tensiones que están todo el tiempo. O sea, así como dije antes, que los movimientos feministas son muy diversos, dentro de todos los movimientos hay un montón de tensiones. Todo esto, institucionalización versus no institucionalización, negociar con el gobierno, es como todo el tiempo se da. Y para poder incorporar más al movimiento LGTBIQ tenemos que todos ser parte y que sean parte y sentarnos con ellos y pensar juntas, digamos. Creo que es así, al menos me gusta pensarlo de esa manera, a modo personal. No sé, en teoría, cómo sería, pero bueno. No hay recetas. No hay recetas, ¿no? No hay recetas. Esa es una buena respuesta, ¿no? En cada lugar se hacen preguntas parecidas, no siempre son las mismas respuestas, ¿no? Es interesante, ¿no? En algunos lugares no hay ningún problema para incorporar ciertas cosas y en otros sí, ¿no? Y no todas las agendas se ocupan de la misma forma, pero también la dimensión política de los movimientos implica, como dice Agustina, estar negociando. Y negociar con alguien para hacer actividades concretas no quiere decir que seamos idénticos, Claro. ni que tengamos que ser miméticos, ni que compremos al 100% todas las necesidades, demandas y cuestiones que tiene el otro sujeto colectivo que está al lado, ¿no? Quiere decir que estratégicamente vamos de la mano a por esto, vamos de la mano para parar el extractivismo, ¿vale? Y a lo mejor luego en esto pues resulta que tú y yo no somos tan idénticos o yo a esta no voy,
con esta camiseta. Y dependiendo de cómo vaya la estructura de oportunidad política, pues a lo mejor la cosa se quede más tirante y ya no volvamos a ir juntos a ningún lugar, o no, o se sume. No es, no pasa igual. Ahora bien, las fracturas sí son muy parecidas y semejantes en casi todos los lados. Pues el movimiento feminista que dice que solo la cuestión de la mujer es el sujeto del feminismo. Claro. Y está todo el feminismo de mil colores y miles de feminismos diciendo, bueno, pero y la tierra, y nuestros cuerpos, y nuestra raza, y todas estas cosas que no podemos dejar de lado porque están ahí operando, ¿no? Que esto va más allá de una diferencia de agendas, ¿no? Es que el anticapitalismo es demasiado, ¿no? El feminismo no tiene que ocuparse del capitalismo. Bueno, pues depende de cómo nos atraviese, no le queda más remedio que ocuparse. O depende de cómo entendamos cómo se ha construido la jerarquía del poder en este mundo, voy a tener que hacerme cargo de la raza, sí o sí. Porque si no, de poco me va a servir estar hablando de la liberación de la mujer, porque las mujeres de verdad, que son de muchos colores y sufren mucha opresión, no están en ese dibujo. Estas tensiones, que sabéis que yo llamo encontronazos, está todo el rato produciéndose. Entonces, no son hegemonías permanentes. Lo que hay es una pluralidad de acciones, de grupos, de redes. Hay otra autora para leer, es Claudia Corol, que habla de este feminismo popular y de toda esa convivencia, de todos estos. Claro, y tú has mostrado aquí a Down, a sí. WIT, ¿no? A las redes más grandes. Las primeras son redes que se crearon en los 90, ¿no? Las más grandes internacionales, ¿no? Viniendo del sur, además. Y, y ya estaban dando cuenta de toda esta agenda muy, muy densa, porque no podemos decir, ¿no?, que lo importante únicamente es, pues eso, la representación política, sin dejar de lado que la representación política y que haya mujeres representantes de la política es algo importante, pero podemos elegir que nuestras demandas en algún momento estén más acá o estén más allá, ¿no? Y eso es súper importante tenerlo claro para navegar y entender y apoyar y saber dónde, pues, no ser internacionalista en este momento y no estar apoyando la causa palestina dice mucho de cualquier tipo de feminismo. No sé si habéis visto el vídeo que salía hoy de ¿y qué hacías tú? No. Luego lo podemos pasar. Es un vídeo se supone que es 2040, ¿no? Y es un vídeo de niños con abuelos y abuelas visitando, y hay memoriales por Palestina en Seúl, en Madrid, en Nueva York, en El Cairo, ¿no? Y en todos es un niño que ve las imágenes, ve las fotos, y entonces se vuelve al abuelo, a la abuela y le dice, ¿y qué hacías tú mientras? ¿No? Como diciendo, ¿dónde estabas tú mientras esto estaba pasando? ¿No? El apagón informativo en torno a algo que nos está atravesando y que está poniendo la condición de humanidad el año pasado lo hablábamos en el máster, ¿no? ¿Cómo es posible estar en un máster que se centra tanto en la cooperación, que tiene un seminario de ayuda humanitaria y que el tema de Gaza no haya salido y que no se esté hablando de ello? Y que no estemos haciendo un seminario monográfico, todo el profesorado ocupándonos de esto. ¿Cómo es posible? Yo no quiero que mi hija me pregunte dónde estabas tú, ¿no? Creo que como feminista no puedo mirar a otro lado. Ayer nos presentaban en el Congreso el informe que lo traeremos a clase, y si pueden vendrán a presentarlo porque ya contacté con ellas también de Plan Internacional, el informe 2024 de niñas y jóvenes en conflictos, ¿no? Demoledor, os podéis imaginar el informe por dónde va, ¿no? Y bueno, el propio informe se presentaba con hay un país del que no se puede hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque si se habla y las personas que han participado del estudio son visibilizadas, van a desaparecer, las van a matar, pero es que además el país está desapareciendo, ¿no? Y era Gaza, ¿no? Un país que existe, no existe, bueno, pues entonces tenemos ahí entonces decir que no podemos ocuparnos de ello, como si no nos ocupáramos de las mujeres en Afganistán o si no pensáramos de lo que pasa en otros lugares, es duro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque solo me voy a ocupar del feminismo en la liberación de la mujer. Bueno, es que están suprimiendo a mujeres y niñas de forma indiscriminada. Tendré que pararme
tendré que pararme a pensar si creo en el derecho internacional humanitario o en cualquier tipo de legislación internacional, por mucho que critiquemos el universalismo occidental de esos códigos jurídicos, que lo vamos a ver en clase. Pero una cosa es que lo critiquemos y pensemos cómo hacerlos mejor, y otra cosa es que esto sea el salvaje oeste en el que seguimos aniquilando pueblos. Sí, el año pasado yo fui por primera vez a Sudáfrica y fui al Museo del Apartheid. Fue algo muy, muy fuerte porque no podía entender lo que era demasiado La dimensión, ¿no? para lo que había pasado, y no podía entender por qué, estando en la misma latitud que Argentina, que Brasil, uno estudiaba el nazismo, estudiaba las guerras mundiales y no estudias un sistema de aniquilación sistemático como fue el apartheid, que duró 60 años. Y una de mis colegas, que era de Sudáfrica, me decía: nosotros apoyamos la causa palestina a nivel internacional, más allá de por qué son, porque si no hubiese sido también por la presión internacional tan fuerte y por la alianza y la solidaridad entre los pueblos para poder, seguiríamos acá con el apartheid. Y es un proceso, es un sistema sistemático de aniquilación de las personas, porque en el caso del apartheid era a través de esta sistematización de diferentes razas, castas y demás, y de segregación, mataban, sí, mataban a la gente, pero lo que más hacían era segregar, aniquilar y borrarle los conocimientos ancestrales, y quitarle su lenguaje, imponerles otro idioma, y bueno, es un poco lo que está sucediendo ahora, y por eso es tan importante llevar, no sé cómo se llama el pañuelo, La capilla. es tan importante como esos símbolos, esas cosas, para no olvidarnos de lo que pasa, ¿no? Yo sabéis que la llevo a clase, ¿sí? La llevo como un acto de militancia a clase. Hay que llevarla, hay que visibilizarla, no hay que no dejen de hablar de nosotras. Nos decían ayer en el Congreso una compañera afgana, una joven de 21 años afgana y una chica camerunesa, ¿no? Y a lo que no queremos es que no queremos que nos den voz, porque tenemos mucha voz. Lo que queremos es que se nos oiga, que es distinto, y lo que queremos es dejar de ser un número dentro de una cifra en un informe, ¿no? Era esa la demanda que fue bastante potente, ¿no? Y mucha impotencia al escuchar a los legisladores que estaban allá del Parlamento Español diciendo brindis al sol. Solo una de ellas le fue un poco tal y dijo: bueno, más allá de los discursos buenistas que podemos decir, pues estamos fallando todos los días. Os estamos fallando todos los días. Y necesitamos saberlo, que estamos fallando, y empezar a movernos para dejar de fallar, ¿no? 309 millones de refugiados que se incrementan de 100.000 en 100.000 diariamente, y en Sudán, en Camerún, en Gaza, en Líbano, ¿no? En Filipinas. Y también es como esto que yo antes de hablaba de recuperación de saberes ancestrales y de educación popular, es muy importante no perder la memoria. O sea, la construcción de memoria como pueblos Es fundamental. es lo que, si bien siempre es más fácil siempre destruir que construir, eh, no olvidarnos, ¿no? Yo que vengo de Argentina, que con todo el proceso de las dictaduras militares, justo fui la generación que fui educada en donde la escuela nos reenseñaban, y teníamos ese, y ahora medio que se está perdiendo. Y el otro día fui en conmemoración del 24 de marzo, que es el aniversario de la dictadura, decíamos: parece que con el nuevo gobierno se está perdiendo todo, y estamos perdiendo todo, ¿no? ¿Y qué pasó con la memoria? ¿Y qué pasó con esas políticas institucionales de memoria que se suponían que eran para que no olvidemos y para que las tengamos presentes, y eso se estaba fallando? Entonces, esta construcción de memoria es todo el tiempo, y por eso todos los símbolos, toda la cultura, todo el lenguaje es súper importante. Y esa memoria colectiva la vamos haciendo entre todos, todo el tiempo. La dimensión de la importancia que tiene también la cultura, ¿no? Lo decías antes, la parte del activismo que salió en clase también en algún momento y que sale permanentemente, ¿no? La parte de, a veces no toda la lucha es estar con un gobierno negociando, yendo. Hay muchas maneras, hay muchos espacios desde los que crear. Estamos ahora en una red de gestoras culturales
latinoamericana, ¿no? Vamos, el año que viene tenemos un espacio en un congreso en París, precisamente sobre el tema, nos vamos a juntar varias, y esta necesidad de esas otras narrativas que son tan importantes para las luchas como la lucha en sí, ¿no? Que es eso de, pues, no sé, ahora que teníamos la semana del pensamiento abierto, pues yo me he dedicado toda la semana a comprar cuentos con tejidos palestinos, con cosas que permiten hablar de esa cultura, que permiten hablar, que van a permitir mantener vivo ese tipo de importancia, ¿no? El baile, el canto, el te cuento, y en ese baile y en ese cuento se cuentan cosas de las historias que han pasado, ¿no? Y son fundamentales, ¿no? Porque si no nos quedamos siempre con el dato también duro, ¿no? Las violencias en el conflicto, las violencias sexuales, en la parte que no vamos a dejar de verla, vamos a visibilizar estadísticas y es algo que está ahí, es muy importante levantar ese conocimiento también. Pero a veces solo se ve esa parte. Y como nos decía Ever Joyce, ¿no? Y se invisibiliza todo lo demás. ¿Cuánta gente tiene agencia? ¿Cuánta gente está haciendo cosas? Entonces, esta gente, ¿cómo quiere que hagamos las cosas? Y no nosotros con todo nuestro aparato ya organizado para caer allí y salvar a la gente, ¿no? Más bien es que te tienes que replantear tú desde donde estás para entrar de otra manera a conectar en esa solidaridad internacional, ¿no? Que yo creo que es muy interesante lo que tú decías de la visita a Sudáfrica, ¿no? Lo que te supone también de la cuestión racial, de incorporar cosas que creemos tener claras, pero que no son. No, nunca. Ahí fue la intersección. Ahí fue. Ahí fue la intersección en la cara. O sea, porque aparte de Argentina en particular, es un país que se piensa que es blanco, que no hubo indígenas, que no hubo nada, que somos todos bajados del barco inmigrantes, descendientes de italianos y españoles. Una mentira más atroz, sí, o sea, yo tengo algunos antepasados italianos, pero somos todos marrones, digamos, o sea, no es que... Y ese mito fundacional nos hace ver y olvidar que los privilegios que tenemos, digamos, las diferentes opresiones y cosas que, y así discriminamos, y así andamos también. Entonces, para mí eso fue súper fuerte. Yo solo por mencionar una cosa, ahora que hablamos de ancestralidad, creo firmemente que la ancestralidad también se crea y que en este caso lo que estáis haciendo o el South Feminist Spiritual creo que también es parte de la ancestralidad que creamos, porque lo hablamos una vez en clase como hasta qué punto puedes ir antes de la colonización, porque no tenemos, o sea, como hay información que ha desaparecido, que hay que recuperar obviamente o intentar en la medida recuperarse, pero muchas veces creo firmemente que estoy creando ancestralidad también, Claro, y que estamos en ese camino de crear nuevas formas, no necesariamente basadas como en ciertas tradiciones, que también son inventadas porque muchas comunidades indígenas con la colonización adoptaron el cristianismo, entonces realmente eso está ya muy fusionado, no tampoco hay ancestralidad pura. Y me parece también esa idea de ancestralidad, resistencia, y el camino está como... Y si nos equivocamos, pues no pasa nada. Eugenio Barba decía, que es un gran director de teatro, decía, pues 7 veces al suelo, 8 de pie. No queda otra, ¿no? Bueno, no sé si querían por ahí compartir alguna cosa más, ¿no? Lo damos por cerrado. Agradecemos a Agustina que nos haya... Y bueno, yo sí le preguntaría, ¿no? No le preguntáis, ¿realmente el máster te sirvió para... A ver, la pregunta. La pregunta de ¿este máster me va a permitir salir ahí a hacer cosas como las que soñamos? Sí, o sea, sí, por favor. Yo fui muy crítica durante todo el máster, porque soy una persona así todo el tiempo. Intensamente crítica. Pero sí, creo, para mí, lo que tiene este máster es que esta mezcla, para mí súper importante, entre lo técnico, lo ingenieril, estamos acá en agrónomos, estamos con lo social y con una mirada, y para mí en las intersecciones es donde está lo más rico. Y para quienes, no sé, ¿quiénes son de ciencias sociales acá? ¿Cuántos son? Mucho. Ah, un montón. ¿Y Este quiénes año de mucho. técnico, de arquitecto, ingeniería? Faltan unos cuantos, este año, Pero que no bueno, han venido, les hemos apuntado. pero
Para mí ese lenguaje y ese intercambio es súper rico y nos forma y nos abre la cabeza de otra manera para también plantear las intervenciones que queramos plantear, los proyectos con los que queramos pensar. Y también otra cosa que es como que todo lo que estamos viendo son como herramientas, metodologías que podemos poner en práctica que hoy no sirven. Capaz que hoy yo desde que, por ejemplo, no sé, cuidados, que fue uno de los temas para mí, eso también me rompió la cabeza. A partir de ahí no lo abandoné, ahí me quedé. Pero por ahí otras cosas, no sé, instalar un panel solar, lo sé, pero depende cada uno cómo, hacia dónde vaya y qué trayectoria vaya teniendo, pero es suma esa interseccionalidad de cosas y de temas diversos y de cómo pensar si nos abre la cabeza para pensar los proyectos en donde estemos. Estemos en una empresa trabajando en el área de responsabilidad social, o en una empresa haciendo algo más de comunicación. Yo hice de todo. Antes de esto hice 800 cosas, trabajé en tecnología, y es como que paz. Así que nada, ojalá que les vaya súper bien a todos y gracias por escucharme. Bueno, pues gracias Agustina, gracias Cristina, gracias a todas por venir, de verdad, qué gusto ver además a gente del año pasado también, aquí están Alicia, Borja, que no los he nombrado antes, ¿sabes? Que nos vamos juntando, que también es interesante y tendremos algún que otro espacio así, tendremos algún que otro más formal, ¿vale? El 25 tenemos el seminario en la Complu un poquito más formal, aunque bueno, lo hemos cambiado y al final en vez de venir la jefa de la política exterior feminista a contarnos que lo que hace es estupendo, va a venir una feminista de colonial crítica con la política exterior feminista y vamos a hacer una cosa un poco más, así con más enjundia. Muchas gracias a todas y comeremos otro día.